el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice el apóstol San Juan en una de sus cartas que el anticristo niega que Jesús se hizo hombre, que Jesús es verdadero hombre. Había posturas heréticas que generalmente una herejía busca proteger una verdad, pero a costa de otra u otras. Entonces, la fe es completa, no puedo yo elegir, esto sí me gusta, aquello no, esto sí, aquello no. Entonces había una serie de herejías en los primeros siglos de la Iglesia que buscaban defender la soberanía de la divinidad de Dios y en consecuencia de Jesucristo. Y entonces si Jesucristo es verdadero Dios, pues es difícil que pueda ser verdadero hombre, o es Dios o es hombre. Y entonces unas herejías más antiguas decían que Jesús no se había encarnado verdaderamente, sino que tomaba apariencia humana, pero era eso, solo apariencia, no verdaderamente. Y entonces decían que Jesús no sufrió en la cruz, sino aparentó que sufría. Esto es un problema porque las cuestiones de Cristo, cristología, se relacionan con las cuestiones de salvación, soteriología. O sea, lo que yo afirmo de Cristo, una de las maneras de saber que es verdad es que sea compatible con el misterio de salvación, de nuestra redención. Entonces, si sabemos que hemos sido comprados al precio de su sangre, esto incluye todo el sufrimiento que Él vivió, y decimos que su sufrimiento, fue aparente, entonces la salvación fue aparente, no verdadera. Otros decían que no era alguien diferente a Dios Padre, y entonces es una herejía, tiene un nombre rarito que se llama patripacianos, que decía el que sufrió, el que padeció fue el Padre. Y eso está relacionado con otra herejía que se llama modalismo. Y esa herejía era Dios cuando está creando se le llama Dios Padre, pero cuando está salvando se le llama Dios Hijo. O sea, así como ponen hoy en las redes, ¿verdad? En modo trabajador, en modo no sé qué, el modalismo era eso, en modo Padre, modo Hijo o modo Espíritu Santo. La reina de las herejías antiguas es el arrianismo. Arrio fue un sacerdote que decía que Jesús no es Dios, sino una primera gran criatura, creada desde antes de forma perfectísima, porque le parecía indigno, y esto tiene que ver con una visión filosófica de Platón, imposible, en consecuencia, indigno e imposible que Dios tocara la materia, no puede ser. Entonces se tuvo que crear Dios, una especie de semidios, que en la filosofía se llama demiurgo, y a través de él tocar la cosa material, pero Dios no iba a poder tocar lo material. Pues resulta que sí, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos hablado de cómo esta carne que el Hijo de Dios toma es la materia de la ofrenda de lo que se presentará en el altar de la cruz. Y les decía que desde los relatos de la infancia esta noción de sacrificio está muy presente. Por ejemplo, Belén significa casa del pan, el lugar donde Jesús nace. Belén, casa del pan. ¿Y dónde ponen al Señor Jesús una vez que nace? En un comedero. O sea, el pan está servido, que luego será el pan de vida, que él mismo dirá, yo soy el pan de vida. Aquí estoy para ser devorado, para que me consuman, para que me coman. Otro detalle relacionado con su futura muerte, cuando la Virgen Santísima y San José van a la presentación del niño al templo, y había un ritual que la mujer tenía que hacer como purificación. Había dos ofrendas, una que era obligatoria presentar y otra que era como por devoción.
Esta de devoción es la de los dos pichones que presentan José y María. La podemos comparar con la costumbre entre nosotros de presentar al hijo a los 3 años al templo. O sea, decía, aquí te presentamos, Señor, a nuestro hijo y aquí está. Pero había otra ofrenda más importante que se tenía que presentar cuando nacía el primogénito varón. Y esa se llamaba ofrenda de rescate. La ofrenda de rescate, esto viene desde Moisés, era: yo tengo un primogénito varón de mi sangre o de animal, y no cualquier animal, era para el hombre y para el burro. Yo tenía un primogénito, tenía que rescatarlo. ¿Cómo lo rescataba? Ofreciendo un sacrificio de rescate, no recuerdo si era un cordero. Entonces, si yo no ofrecía rescate por el burrito, por ejemplo, por el primogénito macho de burro, tenía que desnucarlo, matarlo, como ofrenda a Dios. Como el burro era muy útil para el trabajo ordinario, lo normal era rescatarlo, pero si no lo rescataba, lo tenía que sacrificar. Y dice la ley de Moisés: pero a tu primogénito varón siempre lo rescatarás. Resulta que José y María no presentan el sacrificio de rescate. Ese no aparece en el texto de Lucas. Eso quiere decir que desde bebé el Señor Jesús está preparado para ser la víctima que se ofrezca en el altar de la cruz. Es bien duro esto, ¿no? Víctima que se ofrece en el altar de la cruz. Cuando llegan los magos a visitar al Señor Jesús, a buscarlo, primero llegan a Jerusalén y dicen: venimos a buscar al Rey de los judíos. Solamente 2 veces se le dice a Jesús así: la vez de los magos y Pilato, que manda a poner este letrero: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Sin quererlo, los magos profetizaban aquel título que lo llevaría a la condena. Humanamente, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y habíamos hablado de los regalos que los magos llevan. La mirra, que era un ungüento para embalsamar a los muertos. Imagínese que usted va a un baby shower y le lleva de regalo un ataúd pequeño. Nos choca, ¿eh? Ay, ¿por qué? Ese es el equivalente a: te traigo lo que vas a usar para embalsamar a tu hijo. Entonces, este niño ha nacido para morir, pero para morir por nuestra salvación. Es la muerte más fecunda, la muerte que es fuente de vida y que no se compara a ninguna otra muerte. Gálatas capítulo 2, versículo 19, desde el 18. Si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. Muy relacionado con lo que haremos mañana de la reforma de vida. Se supone que a lo largo de esta semana ustedes han venido tomando decisiones, o por lo menos dejándose iluminar sobre las decisiones que van a tomar. Y entonces, esta elección va a implicar destrucción de costumbres, de hábitos, de relaciones no sanas, de lo que sea. Entonces aquí muy oportunamente nos dice San Pablo: vuelvo a edificar lo que una vez destruí. Si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Ahora estoy crucificado con Cristo. De aquí unos santos se han basado, por ejemplo, Santa Brígida tiene como lema: mi amor está crucificado. Es bellísimo. Yo estoy crucificado con Cristo porque Él se ha quedado crucificado por mí. Ahora estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Todavía vivo en la carne, pero mi vida está afianzada en la fe del Hijo de Dios, que me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Palabra de Dios. Me amó y se entregó por mí. Hay una lectura del oficio de lectura de San Agustín que se lee siempre el Viernes Santo. La voy a buscar porque no la traía preparada a la mano. Lunes Santo, perdón. Lunes Santo se hace esta lectura y tiene una enseñanza maravillosa. La pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una prenda de gloria y una enseñanza de paciencia. Pues, ¿qué dejará de esperar de la gracia de Dios el corazón de los fieles si por ellos el único Hijo de Dios, coeterno con el Padre, no se contentó con nacer como un hombre entre los hombres, sino que quiso morir por mano de aquellos hombres que Él mismo había creado? Grande es lo que el Señor nos promete para el futuro, pero es mucho mayor aún aquello que celebramos, recordando lo que ya ha hecho por nosotros. Fíjense, es muy grande lo que Dios nos promete hacia el futuro. ¿Qué es lo último que nos promete el futuro? El cielo. Pues es grandísimo, es poseer a Dios para siempre. Pero dice San Agustín, es más grande lo que ya ha hecho por nosotros. Para nosotros poder acceder al cielo, que para nosotros es lo más grande, Cristo en sí mismo tuvo que haber hecho algo más grande para conquistarnos aquel premio. ¿Dónde estaban o quiénes eran aquellos impíos por los que murió Cristo? ¿Quién dudará que a los santos pueda dejar de darles su vida si Él mismo entregó su muerte a los impíos, malvados, pecadores? ¿Por qué vacila todavía la fragilidad humana en creer que un día será realidad el que los hombres vivan con Dios? Es decir, si lo ha dado todo por nosotros cuando éramos pecadores, ahora que nos ha hecho justos por su gracia, por su sangre, ¿cómo no va a seguir dándonos todas las cosas? Dice San Agustín, lo que ya se ha realizado es mucho más increíble. Dios ha muerto por los hombres. Dios ha muerto por los hombres. Porque ¿quién es Cristo? Sino aquel de quien dice la Escritura, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Esta palabra de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. Él no poseería lo que era necesario para morir por nosotros si no hubiera tomado de nosotros una carne mortal. Así, el inmortal pudo morir. Así pudo dar su vida por los mortales. Y hará que más tarde tengan parte en su vida aquellos cuya condición Él primero se había hecho partícipe. Pues nosotros, por nuestra naturaleza, no teníamos la posibilidad de vivir, ni Él por la suya, posibilidad de morir. Él hizo pues con nosotros este admirable intercambio. Tomó de nuestra naturaleza la condición mortal y nos dio de la suya la posibilidad de vivir. Por tanto, no solo no debemos avergonzarnos de la muerte de nuestro Dios y Señor, lo repito, no solo no debemos avergonzarnos de la muerte de nuestro Dios y Señor, sino que hemos de confiar en ella con todas nuestras fuerzas y gloriarnos en ella por encima de todo. La muerte de Cristo es mi orgullo. La muerte de Cristo es lo que yo puedo y debo presumir. Pues al tomar de nosotros la muerte que en nosotros encontró, nos prometió con toda su fidelidad que nos daría en sí mismo la vida que nosotros no podemos llegar a poseer por nosotros mismos. Y si aquel que no tiene pecado nos amó hasta el punto de que por nosotros pecadores sufrió lo que habían merecido nuestros pecados, ¿cómo después de habernos justificado dejará de darnos lo que es justo? Él,
que promete con verdad, ¿cómo no va a darnos los premios de los santos si soportó sin cometer iniquidad el castigo que los inicuos le infligieron? Confesemos, por tanto, intrépidamente, hermanos, y declaremos bien a las claras que Cristo fue crucificado por nosotros. Debemos gritar: Cristo fue crucificado por nosotros, y hagámoslo no con miedo, sino con júbilo, no con vergüenza, sino con orgullo. Qué maravillosas palabras. Gritemos: Cristo fue crucificado por mí. Cristo fue crucificado por nosotros. Y hagámoslo con valentía, no con vergüenza, no con miedo, con valentía, con orgullo. El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Quien estuvo en el Calvario frente a la cruz, la Virgen Santísima, Juan, Magdalena y las otras Marías, lo más probable es que no lo hayan hecho con orgullo. Quizá la Santísima Madre sí, pero el resto, el sufrimiento era más, era lo que ganaba. Aunque la Virgen tuvo un sufrimiento increíble en cuanto madre unida de modo perfecto al Hijo, pero ella era la columna de esperanza que sostenía la Iglesia. Nosotros, que ya hacemos nuestros los frutos de la cruz, sí podemos decirlo con júbilo y con orgullo: Él ha muerto por mí. Él ha muerto por mí. Digámoslo intrépidamente y bien claro: Él ha muerto por mí. El apóstol Pablo, que cayó en la cuenta de ese misterio, lo proclamó como un título de gloria, y siendo así que podía recordar muchos aspectos grandiosos y divinos de Cristo, no dijo que se gloriaba de esas maravillas, que hubiese creado al mundo cuando, como Dios que era, se hallaba junto al Padre, que hubiese imperado sobre el mundo cuando era hombre con nosotros, sino que dijo: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gloriarnos en Él, gloriarnos en su cruz. El Hijo me amó y se entregó por mí. Si hace unos días pedíamos a Dios la gracia de llorar nuestros pecados, si en la oración de hoy permaneciera aún las lágrimas, pidámosle que se conviertan ahora de dolor en gratitud. Él me amó y se entregó por mí. Él me amó y se entregó por mí. Es que todo queda superado. Nosotros teníamos una deuda en nuestra contra, una deuda impagable por nuestra parte. Solo un inocente, un inmensamente inocente, podía pagarla. Y el único era Cristo Jesús, el Señor. Grábalo en tu corazón: Él ha pagado la deuda. Por eso, insisto, nadie está obligado a vivir en pecado. Nadie. Es que esta situación es que no estás obligado a vivir en pecado. Toma conciencia del altísimo precio que ha sido pagado por ti. Es más, si alguien en tu vida te dijo: no vales, no sirves, eres nada, eres basura, falso. Porque hubo un Dios que estuvo dispuesto a comprarte al precio de su propia sangre. No vales nada, valgo el precio de la sangre de Cristo. Y si vienen las tentaciones que te van a querer arrastrar hacia lo bajo, no te abarates. Vales el precio de la sangre de Cristo. Vales el precio de la sangre de Cristo.
Repito las palabras que ya decía ayer. Antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza. Aquí está la firma del pacto de Dios, el pacto definitivo. Todos los antiguos pactos quedaron desplazados y sustituidos por la alianza nueva y eterna, la que fue pagada al precio de la sangre del Cordero. Y por eso también insisto, nunca pensemos que Dios es indiferente al pecado, que le da lo mismo pecado que no pecado. Falso. No puede ser Dios indiferente al pecado porque a Él le costó el precio de la sangre de su Hijo. Y aunque quien padeció en la cruz fue el Hijo de Dios, la Santísima Trinidad, el Padre, en cuanto su amor de Padre estaba unido al Hijo durante ese sacrificio, Dios no puede ser ajeno al pecado y a sus consecuencias. No puede ser ajeno por el altísimo precio que Él ha pagado. Cuando tú cometes pecado, y aunque no debería ser, pero la realidad nos dice lo contrario, cuando en el futuro tú cometas pecado, Dios nos libre, nunca es lo deseable, corre a la gracia, a confesarte. Cuando tú cometiste pecado y te acercas a la gracia, de alguna manera es como recordarle al Padre eterno, no fue en vano la entrega que has hecho, Padre, de tu Hijo. Porque este pecado, incluso este que acabo de cometer, tu Hijo ya lo había pagado. Y te doy gracias por este amor sin límites que hacia mí has tenido. Isaías 52, 13 y siguientes. Veréis a mi siervo prosperar. Será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado el brazo poderoso de Yahvé? Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verlo, despreciable, un don nadie. Y de hecho, cargó con nuestros males y soportó nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido curados. Palabra de Dios. Esta descripción que hace Isaías del siervo doliente, Jesús en el Vía Crucis y en la cruz, es muy incómoda, porque nos choca pensar a Jesús así, despreciable, un don nadie, tan asqueroso que era mejor apartar la cara para no verlo, porque a veces olvidamos el realismo de la muerte de Jesús. Una vez un sacerdote en ejercicios espirituales me decía: desacostúmbrate de Cristo crucificado. Deja
que contemplar la cruz de Jesús te incomode. No es cualquier cosa, no es lo que simplemente debía ser. Es el alto precio que por amor y solo por amor Él ha pagado por ti y por mí. Deja que la cruz te escandalice para que tu ánimo se eleve y puedas decir: gracias, Padre, por lo que me has dado. Deja que te sacuda ver sus manos taladradas, sus pies destrozados, su costado traspasado y ese corazón abierto, solo para manifestarte su amor. Insisto, que puedas decir: vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Hay un texto muy bello del profeta Sofonías. Capítulo 3, verso 17, 16 y siguientes, además desde el 15. Yahvé ha anulado tu sentencia, ha alejado a tu enemigo. Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti, ya no temerás más mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, no desfallezcan tus manos. Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Y luego empieza a describir a Dios de una manera nueva, que también nos sorprende cuando le ponemos atención, porque nadie se imagina a Dios así. ¿Qué dice? Él exulta de gozo por ti, grita de gozo por ti. Tanto alegra mi presencia al corazón de Dios, que Él grita de gozo por mí. Dios gritando de alegría y luego gritando por mí es algo realmente sorprendente. Y esto yo lo comparo con la encarnación y nacimiento del Hijo de Dios, que es algo que llena de alegría. Siguiente verso: te renueva con su amor. Una traducción literal de este verso debería decir: calla de amor. Calla de amor. ¿Les ha pasado alguna vez en la vida, si están muy enamorados de su cónyuge, si están viendo a su hijo recién nacido, llegar a experimentar que las palabras son insuficientes para expresar el amor? De hecho, por ejemplo, con los hijos vemos una decadencia, una degradación de la racionalidad del lenguaje, racionalidad. Ay, qué bonito mi hijo. Pero ya que tiene uno el bebé cargado, ay, acú, acú. Y luego el bebé dice cualquier cosa y uno le dice sí, sí. O si no está diciendo nada, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Que el lenguaje es insuficiente, que faltan las palabras y luego sobran las palabras. Y cuando definitivamente las palabras sobran, no hay otra manera de expresar el amor que el silencio. Dios, siendo Dios, todopoderoso, omnisciente y omnipotente, se queda sin palabras para expresarte cuánto te ama. Y ese quedarse sin palabras de manera excelsa acontece en la cruz. No hay palabras para decir cuánto te amo. Te doy mi vida, te doy mi carne,
te doy mi sangre para que entonces tú tengas vida y vida en abundancia. Se ha despojado de todo, se ha despojado de sí, se ha despojado de las palabras, se ha despojado de su vida humana para decirte cuánto te ama. Contemplar la cruz es renovar y renovar y renovar esta propuesta de amor que Él me tiene. Tan valioso soy para Él que pagó con su propia sangre. No puedo echar en saco roto gracia tan grande que Él me ha regalado. Último verso que leo del profeta Sofonías. Danza por ti con gritos de júbilo como en los días de fiesta. Palabra de Dios. ¿Te habías imaginado alguna vez a Dios bailando? Traten de hacer el ejercicio de imaginarse a Jesús bailando y bailando de alegría. Y luego baila de alegría con gritos, como en día de fiesta, por mí. Y esto lo comparo con la resurrección y ascensión al cielo. Él hacia su trono santo, habiendo conquistado el linaje humano para el Padre, habiendo pagado el precio, se va a prepararnos un lugar para luego tomarnos y llevarnos con Él, para que donde Él esté, estemos nosotros también. Él ha hecho todo lo que tú necesitabas para obtener la salvación. En la película de la Pasión de Cristo, que está basada en el libro de Ana Catalina Emmerich, se retrató muy bien este amor de Jesús por la cruz. Se retrató muy bien. El Señor Jesús le decía a Santa Catalina de Siena que Él tenía tanto deseo de redimirnos que cuando por fin llega el momento de la cruz, eso que era tanto sufrimiento, para Él era descanso, porque por fin estaba conquistando a esta iglesia amada que Él tanto anhelaba. Que cuando se acercaba a su pasión, Él miraba la cruz con deseo, porque era la manera de declararme su amor. Entonces, en esta película de la Pasión, Jesús varias veces abraza la cruz con mucha ternura. En ese abrazo estábamos tú y yo. El deseo de Dios. Te deseo para mí porque me deseo para ti. Si no escatimó el Padre a su propio Hijo, sino que nos lo entregó, ¿cómo no va a darnos gratuitamente con Él todas las cosas? Porque ya ha entregado a su Hijo. Cualquier cosa recta bajo la voluntad de Dios, la puedo pedir, la puedo esperar. Me amó y se entregó por mí. Es muy sano para el alma de vez en cuando orar con un crucifijo en las manos, para recordar cuánto valgo y, para decirlo más preciso, cuánto Él me ha hecho valioso. No soy yo quien para despreciar lo que Él ha hecho digno. Así es que en esta hora santa
que vamos a vivir a continuación, déjese amar, déjese restaurar, déjese arrancar de las garras del pecado, de la muerte, del enemigo, y deje al Rey soberano ser Dios en su vida. Que si nuestro Rey tiene un trono, este es la cruz. Y desde ahí nos invita a participar de su reinado. La cruz debe fascinarnos, hermanos, porque es el sello de la alianza y es la fuente de salvación. En esa cruz fuimos comprados, redimidos, restaurados, se pagaron mis pecados. Y como un pequeño comentario, quienes participamos en la Santa Misa estamos más ante la cruz en cuanto a sacrificio redentor que quienes estaban aquel primer Viernes Santo en el Calvario. La misa es la cruz actualizada, aquí y ahora. Celébrela quien la celebre, siempre y cuando sea verdaderamente sacerdote católico y la haga como la Iglesia dice que se haga. Estamos frente a la cruz, estamos frente a la fuente de nuestra redención. El profeta Ezequiel tuvo una visión en el templo, donde al lado derecho de este templo brotaba un torrente de agua viva, y todo ser viviente que se mueva en ese torrente vivirá. Y el torrente fue a dar al río Jordán y al mar Muerto, y todo lo que este torrente tocaba tenía vida. Los árboles daban fruto 12 veces por año. Había abundantes peces, y las hojas de los árboles servían de medicina. Eso mismo que vio el profeta Ezequiel, lo vio el apóstol Juan en el Apocalipsis. ¿Y cuál es ese altar de cuyo costado derecho brotaba esta agua viva? Jesucristo mismo, víctima, sacerdote y altar, que de su costado abierto en la cruz, que por la misma misericordia ha decidido que una vez resucitado, ese costado permanezca abierto, fuente y lluvia de gracia y bendición para nosotros, pero también costado abierto, que es para nosotros puerta de entrada a la vida íntima de la Trinidad Santísima. Participar del gozo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,